buenas noches, les saluda Carlos Guillén, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. A todos los hermanos, amigos, invitados a ver este mensaje. Doy gracias a Dios que me concede estar a cargo de este tiempo nuevamente y compartirles la palabra del Señor en esta hora. Hagamos una oración antes de iniciar. Les pido a favor que cerremos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, te damos gracias porque nos bendices y nos permites estar reunidos a través de este medio. Te agradecemos también porque eres bueno y estás con nosotros a cada momento. Te pedimos que este mensaje hable a nuestras vidas, Señor, que sea solo tú quien hable a través de mí en esta hora. Te pido todo esto con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. A continuación les presentaré un breve repaso de lo visto en estas semanas acerca de lo que encontramos en las cartas de Pablo a los Gálatas y Efesios, y qué nos dicen o hacen referencia algunos pasajes y versículos en cada uno de los 6 capítulos de ambas epístolas. A manera de resumen, brevemente podemos resumir la carta a los Gálatas en varios puntos que fuimos viendo a través de los devocionales cada viernes. El capítulo 1 de Gálatas tiene una gran centralidad en el propósito de la cruz. Empecemos por leer ahí en Gálatas 1, versículo 4, que nos dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es aquí donde comprendimos la inmensa finalidad no de la cruz en sí, sino de lo que representa para nosotros como cristianos. Que esta primeramente tuvo el propósito de redimirnos de toda iniquidad, debido al sacrificio de Jesús, con la finalidad de pagar por nuestros pecados. Segundo, fue el de conducirnos a Dios para poder comunicarnos directamente y empezar una relación íntima y estrecha con Él. Después también estudiamos que al haber sido redimidos, pues fuimos llamados hijos de Dios. El ser adoptados por Él, si es que aceptamos esa invitación y decidimos una vez después de esto seguirle. También, pues que fuimos librados del mundo perverso en el que vivimos actualmente y que aunque vamos a seguir padeciendo, hay que conocer que al estar en Cristo no significa que nuestra vida vaya a ser de color de rosa, sino que espiritualmente seremos librados y estaremos preparados para afrontar situaciones que requieran de estar firmes gracias a nuestra fe. Además, esta porción nos enseña un nuevo modo de vida en el cual comprendemos que al aceptarle y convertirnos en nueva criatura, ya le tenemos tanto como nuestro Salvador, así también como Señor nuestro. Para cada día buscarle. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues meditando en su palabra para ir creciendo en fe y adorarle también como se merece. Pues finalmente Él es el Señor de todas y cada una de las cosas habidas y por haber. Al haber resucitado y sufrido en esa precisa cruz, nos mostró que estuvo dispuesto por amor a amarnos primeramente, por lo que estamos en deuda con Él. Continuando ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, el cual nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí se continúa mencionando en que hay varios motivos y razones por las que nosotros, en posición de hijos de Dios como creyentes, al haber comenzado ya una nueva vida, nos alegramos en este suceso de la crucifixión, al representar el gran amor que nos tuvo Dios. Este es un antes y después en la deuda que teníamos por nuestro pecado, porque estamos juntamente crucificados con Él. Y también es muy importante, ¿por qué? Porque ese día y en ese lugar se cumplió la promesa más grande. Además, como nos dice el versículo, pues al haber sido crucificados con Él, ahora debemos ya no vivir para nosotros mismos, sino vivir para Jesús y así ganar la vida eterna que nos fue prometida. Gálatas 3 también
Ahí Gálatas 3, versículo 26, nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En esta parte podemos hacer énfasis sobre la fe y el significado de ser un verdadero hijo de Dios. Pues primeramente pasamos por un proceso de regeneración y luego uno de adopción por nuestro ahora Padre Celestial. Es importante mencionar que esta diferencia de hijo pues sabe diferenciar entre la fe muerta, que es sin obras, y la fe verdadera, la cual pues no busca depender de estas principalmente para su salvación. Y que en cambio se ve probado por distintas situaciones después de su nuevo nacimiento, que éstas hacen que confiese a todo el mundo que tiene un Señor al que le sirve y que aguarda la segunda venida de su Hijo, y que además no olvida dar testimonio y ejemplo de que la identidad de Cristo es ahora también parte de su identidad. Al llegar ahí al capítulo 4 de Gálatas, se nos habla acerca de la ley antigua. Leamos ahí en Gálatas 4, versículo 5, que dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. También se nos habla de la ley de Cristo, la cual es la única verdadera y la que nos guía al bien si es que la tenemos, por decirlo así, como una brújula dentro de nosotros, al ser verdaderos hijos de Dios. Es importante mencionar que debemos tener cuidado de no desviar la ley de nuestro Padre a nuestra propia conveniencia, no sea que terminemos confundiéndonos y que esto nos haga perdernos, ya que pues podemos pensar y actuar en base a nosotros mismos, convirtiéndonos en individuos o personas egoístas. Recordemos también que el Señor ya ha hecho todo por nosotros y nos toca seguirle y confiar en Él y sus promesas. Gálatas 5, versículo 13, nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí en este capítulo encontramos que Pablo veía la congregación en la iglesia y cómo ésta daba importancia a la ley antigua, pero ellos aún siendo salvos ya por Cristo. Podemos estudiar puntos importantes sobre la verdadera libertad que nos libra de la esclavitud, de vivir bajo el pecado, y que nos exhorta a realmente dejar todo esto atrás y seguir a Cristo verdaderamente para pues vivir una vida renovada. Primeramente, en la libertad en Cristo, esta nos saca de las tinieblas para ahora proceder a estar bajo la luz. Este es un cambio que nos da bienestar y tranquilidad. ¿Por qué? Porque al salir del pozo donde estábamos nos sentimos con una carga menos sobre nosotros, una carga muy pesada que no nos dejaba avanzar. Asimismo, esto nos insta a no aprovecharnos de esta libertad para pecar, sino nos invita a dejar nuestras cargas pasadas del mundo donde estábamos, a ahora tener paz en Cristo. Por ejemplo, por así decirlo, pasamos de estar en un pasillo de muerte a ahora estar en una senda de vida, de estar próximos a la esclavitud eterna o ahora a pasar a vida eterna, a la comunión con su Hijo en una gloria también eterna en la que confiamos en que Él vino a darnos un propósito con esperanza y con amor como base principal al hacer el sacrificio que ya fue suficiente. Finalmente, para concluir con el último capítulo de Gálatas, que es el capítulo 6, veamos el versículo 2 que nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Aquí también el apóstol Pablo nos insta a predicar el amor de Jesús de la manera en que ayudemos a los demás a sobrellevar o cargar junto a ellos lo que les aflige en sus vidas, sus problemas, sus situaciones tanto emocionales como físicas, como pues de todo corazón.
apoyados en Cristo y fundamental y principalmente en el poder que tiene la oración para esto. Debemos empezar a hablarles del amor que Cristo mostró en esa cruz y ser un puente para que esas personas también puedan llegar a conocerle a través de nosotros si es la voluntad del Señor. Continuando con la carta a los Efesios, podemos empezar también leyendo el capítulo 1, versículo 3, cual nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, pues en cuanto a Efesios, en el capítulo 1 también se vio acerca de las bendiciones de parte de Dios, las cuales son de parte suya, quien es justo y santo aun cuando no somos merecedores de su misericordia. Podemos recalcar que la primera de estas bendiciones fue la que nos permitió nacer de nuevo. Reconozcamos también que hasta en lo más mínimo está presente todas y cada una de estas bendiciones de nuestro Dios, que es maravilloso y de amor. Seamos agradecidos y asimismo no dejemos de buscarle ahora que podemos, sobre todo también en estos tiempos difíciles como los que vivimos. Es necesario además que nuestra fe esté firme y fuerte, al igual que cimentarnos en la palabra del Señor día con día. El capítulo 2 de Efesios nos muestra a Pablo hablando hacia los gentiles y cómo eran sus vidas cuando ellos no tenían esperanza. Efesios 2:12 nos dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando estos negaban a Dios, la verdad y al Hijo, todo esto pues era la situación por la que ellos pasaban. Recordemos cómo es que era nuestra vida antes de tener un encuentro con nuestro Padre. Nos podemos preguntar cada uno de nosotros. Pensémoslo individualmente. Muchos puede ser que tuvimos la oportunidad de conocerle desde jóvenes y otros, en diferencia, lo hicieron ya después. Pero que así como antes se era alguien sin esperanza, es el Señor quien nos ofrece la oportunidad de encontrarle y de ahora tener una vida fundamentada en Él. Pero ¿cómo podemos proceder a realizar esto? Pues primeramente es creyendo en Él, teniendo la confianza que nos espera una vida eterna y que somos consolados a través del Espíritu Santo a partir de ese momento en el que decidimos seguirle y entregarle nuestra vida. Continuando con Efesios 3, leamos Efesios 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3, parte de este capítulo, nos presenta un enfoque en el que se da a conocer el gran poder que tiene nuestro Dios. Este nos dice que tiene una inmensa soberanía, sobre todo de manera mucho más grande de la que alguna vez nosotros pudiéramos intentar hacer o pudiésemos pedir. Por lo que esto nos da a entender que asimismo Él tiene poder para actuar también sobre nuestras vidas. Esto incluye el salvar nuestras almas de condenación, librarnos de cualquier mal, socorrernos cuando nos encontremos en tentación, cuidarnos pues de cualquier situación, darnos de su gracia en todo momento, cumplir toda promesa y hacer mucho más de lo que dejemos en sus manos. Es importante que comprendamos bien y que no dudemos y principalmente tengamos certeza de que la capacidad que tiene nuestro Señor de hacer conforme a su voluntad en esta tierra y en los cielos pues es grandísima. No tenemos capacidad de comprenderla en su totalidad. Por eso, pues pongamos nuestra confianza y esperanza principalmente en esto que nos menciona parte de este capítulo. Efesios 4, versículos del
del 21 al 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí leemos a Pablo reprendiendo a la iglesia acerca de su actitud frente al pecado. Nos menciona también, podemos hacer una reflexión, que es que debemos de mantenernos alejados de la actitud que tiene el mundo. ¿Por qué? Porque es importante reconocer que ya hemos pasado por un cambio, tanto espiritual como de mente. Ya hemos dejado nuestra vieja criatura atrás y ya fuimos liberados de ese cuerpo de muerte que nos tenía atrapados en una senda de condenación. Busquemos renovar nuestras mentes. Al pecar es importante que tratemos de humillarnos y dar gloria a Dios. No sigamos, pues, puede ser la autopenitencia, como nos mencionaba nuestro hermano Joel, que sería como decir que el sacrificio en la cruz, pues, hubiese sido en vano y que Jesús dio su vida para nada. Estaríamos haciendo menos su regalo a la humanidad, donde el pecado fue hecho muerto en ese mismo lugar. No querramos compensar lo que hicimos con ofrendas, palabrería y promesas pues vanas que no nos ayudan ni nos hacen caer en cuenta que pues nuestro pecado tenemos que principalmente humillarnos y pedirle el perdón a nuestro Dios. En Efesios 5, nuestro hermano Esli, basado en el versículo 16 de este capítulo, que nos dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nos mencionaba puntos importantes en los cuales podemos meditar para aprovechar realmente nuestro tiempo, ya sea el que dedicamos especialmente para la comunión, como el tiempo que también tenemos libres para pues, realizar otras tareas, otras cosas, con la finalidad también para servir al Señor. El primero de estos era la oración diaria. Es decir, tener o empezar, si es que no lo tenemos, el hábito de una relación diaria con el Señor. 2, el de ser un seguidor fiel a Dios, mostrándolo a través de nuestras acciones, creciendo en fe y dedicación y poniéndolo en primer lugar antes que a algo o a alguien. También un tercer punto era dedicar nuestro tiempo al servicio, tanto en la iglesia como en nuestra comunidad, ya sea apoyando en lo que podamos, pero siempre haciéndolo de corazón y, muy importante, sin buscar aprobación alguna. Cuarto punto era pedir y orar por otros, por los necesitados, por las autoridades, por los enemigos inclusive que tengamos, por los que están en camino de perdición también, muy importante. El quinto punto era tener apego al Señor y a su amor o consuelo en todo momento en que lo necesitemos, pues siempre estará allí para nosotros. También nos mencionaba que podríamos alabarle y agradecerle en todo tiempo, mañana y noche, de manera constante, en este tiempo que pues tengamos a su disposición. Y por último, también algo, pues creo yo, es el más fundamental, que es el de leer su palabra. Así como los hermanos de Berea, quienes día a día pues estudiaban el Evangelio, lo vimos ahí en el capítulo, todos estos ejemplos pues nos son para que como seguidores de Cristo podamos creer en fe y dedicación en nuestra vida, sirviendo a nuestro Dios con el tiempo que nos es dado bajo la tierra mientras el Señor nos lo permita. Para concluir, nuestro hermano Daniel Aparicio nos recuerda el significado y propósito de la oración. Leamos ahí en Efesios capítulo 6, versículo 18, que nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Podemos ver aquí también el significado y propósito de la oración, así como las maneras en lo que lo podemos hacer.
las cuales pues incluyen realizarla de forma que estemos en plena fe y seguridad de que todo lo que pidamos pues lo recibiremos si es pedido con fe. Además de poderlo hacer de forma conjunta con otras personas o ya sean nuestros hermanos en la congregación. También el poder orar solos, lo cual nos da esa intimidad que tenemos con y para el Señor al momento de contarle nuestras necesidades. También que orar con perseverancia pues tiene un propósito para estar firmes y que en momentos pues difíciles para nosotros nos puede hacer crecer también en fe. También el orar sin cesar, teniendo el Espíritu Santo para guiarnos a estrechar cada vez más nuestra relación con nuestro Padre. Siempre teniéndolo al momento de hablar con Él, pues con respeto y honra, confesando y trayendo todo lo que nos aflige. Para concluir también, pues debemos de aceptar la voluntad de Dios, aun cuando pensemos que lo que nosotros queramos es lo mejor para nosotros. Lo cual pues puede ser lo mejor, pero tal vez no puede ser lo que necesitamos en ese preciso momento y es eso lo que el Señor conoce. También es importante saber que el Señor nos escucha y que recordemos que Él nos conoce como la palma de su mano y anterior a orar, pues Él sabe nuestros pensamientos antes de que estos salgan de nuestra boca. Con esto pues damos terminado esta temporada de 3 meses en los cuales nosotros como Heraldos del Rey nos propusimos a compartir de estas 2 cartas a ustedes, nuestros hermanos, invitados o conocidos que estén viendo este mensaje, pues para poder darle a conocer más de su palabra. Vamos a orar para despedirnos. Les pido favor, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias que nosotros como integrantes del capítulo de los Heraldos del Rey de nuestra Iglesia, nos has permitido prepararnos y usarnos para compartir la palabra encontrada en estas 2 cartas de Pablo hacia las iglesias de Gálatas y de Éfeso, hace ya muchos años, y que todavía hasta el día de hoy, en nuestra actualidad, pues tienen algo que decirnos y algo para nosotros, nuestros corazones, nuestras mentes, que quieren seguir en comunión contigo y seguir creciendo, Señor. ¿Por qué? Porque somos la iglesia actual en la tierra y queremos también seguir siendo bendecidos por ti. Te pedimos que todo lo visto sea de provecho y de bendición para quien lo haya escuchado en este momento y también para nosotros que estuvimos estudiándolo a lo largo de esta semana. Pues todo esto te lo pedimos nuevamente con el perdón de nuestras faltas en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Buenas noches.